¿Qué piensa don Diego? ¿Qué pudo pasar ahí? ¿Cómo podemos analizar esa situación? César, los árbitros nos había quedado de ejemplo el partido en Bogotá entre Santa Fe y el cuadro Llaneros. Los árbitros se olvidan quién tiene tarjeta amarilla. Y a Ortiz le pasó lo mismo. Entonces, por ser muy drásticos en jugadas que no merecen cartón, van y le muestran la otra amarilla. Después se da cuenta que ya estaba amonestado y lo termina echando. Pero sería bueno que se olvidaran, porque es que la segunda amarilla no puede depender claro, si tiene amarilla o no tiene amarilla. Claro, pero cuando es justa. Sí, pero el árbitro tiene que... Es que ese cuento de que las faltas... César, de que uno tiene que administrar el partido... No, de que... lo que pasa es que él se había equivocado mostrando la segunda amarilla. Entonces, cuando uno se equivoca por aceleramiento, que fue lo que le pasó al señor, ¿cómo se llama? Alemán, en Bogotá, Carlos es que ya se me olvidó. Márquez, de Bolívar. Márquez, sí. Carlos Márquez. Que echó y creo que lleva días arrepintiéndose de ver que había cometido un error cuando el jugador de Llaneros va retrocediendo y después se tira. Entonces, un poco de barbaridades que hacen los árbitros colombianos. Entonces, después le dice a uno... Le borró su tarjeta amarilla y nos dicen que al otro también se la borró, o sea, a Julián Quiñones. Definitivamente él borró las dos tarjetas. Ah, Quiñones también. Claro, él borra las dos tarjetas en el o sea informe. que se equivocó en las dos tarjetas y en 2 segundos tuvo el proceso mental de decir, me equivoqué, la embarré y se las borro. Para mí no es un proceso, alguien les está diciendo en el auricular, ¿sí? ¿Será que fue el VAR? Yo no sé si fue el VAR, no puedo así aseverarlo con tanta certeza, pero él borró las dos tarjetas, eso me dijeron a mí después del partido, que había anulado las dos tarjetas, tanto la de Quiñones como la de Peñalosa. Son equivocaciones muy graves, César, pero la Conmebol lo designó como cuarto árbitro. ¿Para qué partido? Ya le digo para qué partido, César. El árbitro fue designado para Mirasol versus Lanús en Brasil. Y aquí es donde uno se pregunta, después de tremendo error en Colombia, la comisión arbitral en Colombia siempre informa a la Conmebol. Mire, este árbitro está sancionado o va a ser sancionado, no, porque no se puede. No debe dirigir por este error. No pasó nada. Pero a ver, Alemán, uno cuando comete un error no necesita un tiempo prudencial para reconsiderar, para decir me equivoqué. Rápido, porque es que se dio cuenta en 2 segundos. César, yo creo que alguien le dijo y la verdad tuve la comunicación. Pero alguien le dijo es el auricular. Sí, Claro, seguramente claro, ellos se comunican todo el tiempo y tuve la oportunidad de hablar con alguien del Cali y él pidió disculpas. Él dijo, bueno, yo lo me dijo equivoqué. Dudamel en la conferencia Sí, y de dijo prensa. que estaba muy avergonzado. Y Oye, es que se le nota que él presenta disculpas. es que soy humano y que me equivoco. Y la verdad, los árbitros en Colombia creo que son los más humanos del continente, porque todos se equivocan totalmente cada jornada. Y esa decisión del partido Santa Fe Llaneros, mire la repercusión que tuvo, porque a partir de la expulsión de Mafla, le tocó jugar a Puerta. Puerta terminó lesionado, que también tiene culpabilidad, por supuesto, repito, pero vea una decisión tan grave como la que cometió Carlos Márquez, lo que termina dando en consecuencia en los equipos. Claro, ahora, Steven, uno aplaude cuando las personas corrigen los errores. El haber corregido el error en 2 segundos, porque fue en 2 segundos, ¿es un atenuante para que las consecuencias no sean más graves? No, es que el hecho es tan grave que así lo corrija. Yo creo que al corregirlo quedó peor. Estoy seguro que si hoy nadie estuviera hablando si lo hubiera expulsado. Quizás los del Junior hubieran dicho, ¡ay, qué injusto! Pero feo, ya ¿no? está ahí. Sí, pero semejante escándalo como está hoy presentándose, yo creo que la embarró terriblemente, que la cura fue peor que la enfermedad. Porque es que, Diego y compañeros, uno siente que el árbitro se arrepiente porque se dio cuenta que Germain tenía tarjeta amarilla y no quería dejar al equipo en mención al Junior con 10. Sí. Y sabe, César, yo creo que es un tema de autoridad de los árbitros que han confundido, que la autoridad solamente se gana con tarjetas. Eso le pasó a Márquez en Bogotá y eso le estaba pasando a Ortiz también en Barranquilla. Ellos creen que tirando tarjeta y siendo los pistoleros del cartón, pues van a poder ser respetados. Y así no es. Está buena la de los pistoleros del cartón. Usted sabe que así le decían, Diego, a Jesús Díaz, le decían pistolero. Pistolero. Le decían pistolero porque Jesús Díaz era un hombre
que tenía, que trataba de imponer a punta de tarjeta la autoridad sacaba en la cancha. tarjeta rapidito. Rapidito y la sacaba con vehemencia, ¿no? Sí, pero esa era una época en que no se les... a los árbitros, pues César, como no había... Chucho Díaz es de los 80, ¿cierto? Sí, 90. sí, 80. Entonces, César, no había todas las imágenes que vemos hoy para decir que se equivocó, tenían más defensa. No, en esa época los árbitros cometían errores, a veces voluntarios, porque fueron muchos los errores voluntarios para favorecer intereses específicos que se cometían y no pasaba nada porque no había cómo sancionarlos. Muy difícil. Sí, César, pero hoy en día hay que sancionar y es que a mí digamos, yo pienso en el ser humano y en el trabajador, porque él recibe plata de eso, es su trabajo, y me da embarrada porque los árbitros si los borran casi que para siempre, o sea, eso es... Pero esta es una decisión... Por ejemplo, la Inestrosa, este es un error, la borrada fue monumental. Es que lo de Inestrosa creo que fue distinto. Pero es que los errores son... Los errores... Pero esto es como para que no pite más. No, pero no. Sí una suspensión larga. Sí. Pero César, vamos a ser sinceros. Inestrosa es porque tenía diferencias con Imer Machado, ¿sí? Entonces el castigo es más grande. Inestrosa no es de la cuerda de Imer Machado, como sí es José Ortiz. O sea que ratificamos que las decisiones sobre los árbitros, como sí, usted dice, no se pueden hay suspender, preferencias. si no pararlos es porque hay unos son de la cuerda de Machado y otros no. Claro que sí, hay preferencias, César. Sí. Hay preferencias. Pues mire, a Inestrosa, que pitaba mal. Muy mal. Sí. Lo sacaron de una y a otro árbitro lo sacaron de una. Hay otros que cometen toda esa cantidad de errores y sin uno darse cuenta llevan 3 meses árbitro FIFA. Claro. Eso es rapidito. Entonces uno dice, oye, pero ¿esto 3. por qué? ¿Pero esto le puede costar la escarapela FIFA a José Ortiz? No creo. Pero alguien... No creo, pero sí, no se puede decir la palabra suspender porque no son empleados. Sí, no se pueden suspender. Pero sí lo pueden dejar de designar varios partiditos. Oiga, ¿alguien se acuerda si Ulloa volvió a pitar después de lo que pasó en Santa Fe Nacional? Es que Ulloa volvió a pitar. Pero ¿Qué fue lo que pasó en Santa Fe Nacional? Lo de la Recuérdenos. jugada una jugada que era prácticamente de gol para Santa Fe que fue anulada por un mínimo contacto, la de Haidar, la de No, que él dijo yo soy vivo y tal. pero es que esas Con jugadas... Rodallega. Sí, pero esas acciones que son de apreciación, un mínimo contacto, para usted fue un mínimo contacto, pero si usted le pregunta al árbitro, para él fue un contacto suficiente para haber tomado la decisión que Sí, tomó. Entonces, pero digamos creo que que lo ahí pararon un es rato. distinto, pero cuando pasan cosas un poco más Sí, de hecho como estas... es mucho más complicado, pero yo sí entiendo también al dirigente que se queja que al dirigente lo ponen ahí en una circular, está suspendido, tendrá que pagar algún dinero porque se refirió con palabras, las que sean, pero de los árbitros Pero nosotros es que tenemos una que cosa- darnos cuenta por sí, pero que una dejamos de cosa, pitar. pero por lo que dice Diego, una cosa es el Código de Disciplina y Castigo, que desde el punto de vista deportivo y disciplinario afecta a jugadores, dirigentes y técnicos, y otra cosa son los árbitros que no son empleados de la federación. Estaría bien que dijeran, bueno, este señor se va a tomar unas vacaciones, lo mandamos por ahí para que reflexione. Al final se sabe, puede que no lo hagan Sí. oficialmente, pero al final se sabe. Siempre. Santiago, ¿cómo forma Nacional y ya arrancó el partido? Sí, señor, hola, buenas noches, César. Sí, señor, el debut de Kevin Cataño, primer partido con Bien. Atlético Nacional. En la defensa, Andrés Román, Neider Parra, Simón García, Milton Casco. En el medio campo, Mateus Uribe, Edwin Cardona, Jorman Campuzano y Juan Rengifo. Y en la delantera, Andrés Sarmiento y Alfredo Morelos. Va la toda. titular menos el arquero. Y recordarle a la gente que Nuestro este partido Espina. es muy importante para Jaguares porque con la victoria de Cúcuta se metió 19 en el descenso y necesita sumar para salir del descenso. Es que hoy, Steven, todos los partidos son importantes, o por el ingreso a los 8, o por el descenso, o por la ventaja que pueden tener los dos Lo primeros. importante son, todos tienen su importancia, unos más atractivos que otros. Hay Claro. unos que son muy difíciles de ver. El América Cúcuta pudo haber sido el partido más difícil de ver este fin de semana. Ya vamos a hablar de él. Escuchemos lo que dijo Dudamel, el técnico del Deportivo Cali, que creo que entre otras, Diego, la victoria del Cali salva un poco la actuación del árbitro, porque yo no sé qué hubiera pasado donde el Cali no hubiera ganado. Hoy el escándalo sería doble.